doy la bienvenida a este cargo del cambio climático, Voces desde el Sur Global hacia la COP27, este especial que realizamos en Flaxo, Chile. Soy Marcos Gibson y en este estudio nos acompaña Marcelo Mena Carrasco. Él es ex ministro de Medio Ambiente de Chile, muy reconocido en el ambiente, con mucha experiencia a nivel internacional, y es actual ejecutivo y director ejecutivo de Global Methane Hub, que es una organización internacional con foco en mitigar el metano en la energía, alimentos y desechos. Bienvenido, Marcelo, un gusto tenerte aquí. Encantado de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Y bueno, para comenzar, fuiste elegido como uno de los 30 líderes climáticos más influyentes del mundo por la revista Business Insider, que es una revista muy conocida en el ambiente. Y esto nos lleva a no solo a ver este reconocimiento, sino a comenzar este recorrido que nadie tan avisado como tú en Chile nos puede llegar a acompañar. En este recorrido hacia la COP de Egipto, COP27, nos acerca. Me encantaría saber, como ex ministro de Medio Ambiente, ¿cómo ves este camino a la COP, de la COP25 hasta esta COP27 en Sharm el Sheikh en Egipto? ¿Qué esperás de las negociaciones de la COP27 de Egipto? ¿Me escuchas bien? Sí. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, sí, mira, yo creo que lo importante en entender con respecto a estas cumbres es que ponerse de acuerdo en escenarios tan complejos como los de hoy día, con alta inflación, alza de precio de combustible, alza de precio de alimento, va a ser difícil siempre, pero uno nunca tiene que perder de vista que la batalla hacia la descarbonización está avanzando bien. No estamos ganando completamente esta batalla. Yo creo que son pocos los países que realmente están haciendo lo suficiente, pero hay indicios de esperanza. Hoy día, al final de esta década, se proyecta que 95% de la energía que se va a instalar en el mundo va a ser renovable y no convencional. Hoy día, las inversiones verdes están superando muchas veces las inversiones fósiles, pero al mismo tiempo, el alza del precio de combustibles ha causado que los gobiernos se preocupen y empiecen a subsidiar los combustibles fósiles o que empiecen a enfrentar las alzas inflacionarias que nos obligan a buscar distintas soluciones. Entonces, yo creo que lo que va a pasar en esta COP es que va a ser una COP que vamos a ver grandes avances, pero inevitablemente también vamos a ver un problema de que los países desarrollados no van a poder lograr financiar lo que requieren en cuanto al daño que han causado al clima y que está pagando fundamentalmente los países en vía de desarrollo. Y por tanto, tenemos que encontrar formas distintas de poder financiar esa adaptación, esa mitigación, que no necesariamente venga de los escualios presupuestos nacionales que ya están apretados por todas las presiones distintas que tienen los gobiernos. Totalmente de acuerdo. Ahora, estamos en un contexto global muy, muy crítico y más en Europa con el tema de pospandemia y el tema de la guerra en Europa. ¿Serán condicionantes para estas negociaciones? O sea, ¿van a ser unos condicionantes muy importantes? Yo creo que van a ser preocupaciones importantes, pero mientras que nosotros reconozcamos que las presiones inflacionarias que ha causado esta guerra son fundamentalmente por la dependencia de los combustibles fósiles y que una independencia energética va a contribuir a la resiliencia económica de los países, yo creo que va a ser algo que puede ser una narrativa interesante. Si tú miras Europa, en general, algunos dirán que están intentándose volver los fósiles, pero yo creo que en general se ha mantenido más o menos firme en el sentido de poder transitar o acelerar una descarbonización distinta. Yo creo que Europa entiende que no puede seguir dependiendo de la importación de combustibles y que sus propios recursos renovables pueden ser una solución y hay que empezar a encontrar formas de electrificar, ¿no es cierto?, los consumos eléctricos, perdón, electrificar los consumos de calefacción, de cocina, que hagan menos dependientes a la industria y a los hogares
de esto. Entonces, y por otro lado, el alza de precios de combustibles si es que no lo solucionamos con subsidios a los combustibles fósiles, va a permitir que la brecha de precios de energías renovables con respecto a fósiles se cierre. Si tú miras, por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper claro en Chile. En Chile hay un alza de precio de combustible importante, eso es real. Hay un subsidio que yo creo que es indebido con respecto a los combustibles fósiles, que está en tiempo versus tiempo histórico. Pero a pesar de eso, si un bus del Transantiago eléctrico le ahorraba al sistema en torno a $40.000 por año, con estos nuevos precios de combustible, está aumentando su ahorro en torno a $60.000 por año, y por tanto uno podría calcular que el ahorro que está teniendo Chile por su flota de buses eléctricos está en los millones de dólares al año. Y si uno amplía ese tipo de soluciones hacia adelante, nos vamos a dar cuenta que la electrificación del transporte, la independencia energética, son formas de poder estabilizar tu economía y gatillar inversión, porque efectivamente también para llegar a esa transición ecológica se requiere más inversión de lo que sería mantener el status quo. Totalmente de acuerdo. Ahora, el comentario general de toda la gente que está yendo a la COP dice que tendría como uno de los temas centrales pérdidas y daños asociados Mm, a los impactos del cambio climático. ¿Considera que mm. efectivamente va a ser así? ¿Qué piensa de otros temas centrales en la agenda como la gobernanza y el financiamiento? O sea, el tema de pérdida y daño, que para quienes no han seguido, tiene que ver con esta deuda que han causado los países desarrollados hacia los países en vía de desarrollo fruto del aporte a los gases de efecto invernadero. Si bien hoy día China es el principal contaminante individual de emisiones nuevas, la acumulación de emisiones de Europa, de Rusia, de Japón, de Estados Unidos, contribuye a más o menos 60% de las emisiones históricas del daño que ha ocurrido hasta ahora y que va a continuar, porque la inercia de las emisiones de CO2 supera el siglo, y por tanto lo que hoy día estamos sufriendo no solamente son las emisiones recientes, sino aquellas que han sido acumuladas. Entonces, en ese contexto, cuando uno escucha al primer ministro de Bahamas, hace poco estuvo en la Semana del Clima en Nueva York, él comentaba que 40% de su deuda externa se debe a desastres climáticos que ellos no causaron. Y si uno mira la correlación, por ejemplo, en los países caribeños, el daño climático anual que han sufrido estos países versus la deuda externa está altamente correlacionada. Ellos tienen deuda externa en torno al 70% de su PIB, y estos ciclos de reconstrucción que tienen que sufrir son muy difíciles. El mismo Simon Steele, que es ¿no es cierto?, de la isla de Granada, me tocó estar con él, que hoy día es el nuevo jefe de cambio climático de la ONU. Estuve con él hace un par de años en el Banco Mundial, y él comentaba que efectivamente hay huracanes que han ocurrido hace más de 10 años que siguen pagando. Entonces, romper este ciclo de deuda causada por otros es algo que tenemos que empezar a hacer. El FMI, con su directora ejecutiva, ¿no es cierto?, Cristalina Georgieva, con quien tuve el privilegio de trabajar, ha creado una nueva línea de crédito que permite acceder a menores tasas de interés a quienes quieran invertir en resiliencia para romper este ciclo, de manera que el próximo desastre natural que va a ocurrir no tenga el daño que haya, y por tanto que se recupere mucho más rápido este país. Yo creo que ese tipo de cuestiones son cosas que hay que empezar a profundizar, porque reconocer que efectivamente hay un tema de pérdida y daño que hay que abordar, pero hay una realidad política de que los países hoy día están altamente endeudados, en gran parte por los subsidios de los combustibles fósiles también, y también, y por tanto no tienen espacio fiscal para poder contribuir a ese daño. Y por tanto, por mucho que haya un deber moral de los países desarrollados de entregarles financiamiento a los países en vía de desarrollo, hay una realidad política que va a impedir que esto ocurra, y por tanto deberemos ser pragmáticos, sin resignar la demanda que sigue intacta, a buscar otras formas de poder arreglarnos solo. Un país como Chile, por ejemplo, un país latinoamericano en particular, si invierte en su propia resiliencia, es una buena inversión. Si sus propios gastos locales
los hace adaptados al cambio climático, sus inversiones las empieza a focalizar hacia la adaptación al cambio climático, la rentabilidad que va a lograr va a ser mucho más alta de lo que sería ignorar eso, permite resguardar los avances en desarrollo de los países y por tanto debemos también entonces hacerlo, si bien hay una deuda de los países en vías desarrollados hacia nosotros, también tenemos que hacer lo propio para blindar nuestras inversiones del cambio climático. Perfecto. Mm. Ahora, es el CEO de Global Methane Hub, cuyo objetivo es disminuir urgentemente las emisiones de metano, pero ¿en qué consiste esta iniciativa internacional que lidera? ¿Qué Mm. incidencia tiene el metano en el calentamiento global? La realidad Ujú. es, la pregunta es, ¿por qué deberíamos abogar nuestros esfuerzos en su reducción? Sí, entonces el metano es un contaminante de menor vida. Hoy día, si nosotros miramos la duración atmosférica del CO2, ejerce su efecto de calentamiento en más de 100 años. El metano lo hacen cerca de 12 años. Y por tanto, para poder comparar esto, hay lo que se ocupa un factor de conversión que se llama el potencial de calentamiento global. El potencial de calentamiento global indica que a 100 años el metano es 25 veces más potente que el CO2, pero si uno mira en el corto plazo, en los 20 años que vienen, en realidad ese metano va a ser 86 veces más potente que el CO2 y por tanto va a ser determinante que bajemos ese metano porque va a ser mucho más efectivo para poder reducir la temperatura que el CO2 por sí solo, y por tanto es un complemento a la acción climática. Nosotros no queremos postergar el tema de, de la acción contra el CO2, sino que más bien encontrar las sinergias que podemos revelar a través del metano. El metano viene de tres fuentes grandes, el metano viene de la agricultura, viene de la energía y viene de la generación de residuos. De la energía viene fundamentalmente las fugas de metano. Esas fugas de metano, cuando son altas en el gas natural, la extracción de petróleo, etcétera, puede hacer que sea peor que el carbón y por tanto, si nosotros tomamos esta agenda del metano, nos indica que la aceleración en la descarbonización tiene que ser más profunda, no tiene que ser con la transición, un puente con el gas natural, sino que más bien apuntar a acelerar eso, la descarbonización profunda sin fugas de metano, sin petróleo y sin carbón. Entonces, en general, esa es como la lógica, que nosotros si hacemos algo con respecto al metano, va a poder ayudar a asegurar la meta de 1,5 grados. Eso es súper importante. Así que yo creo y por eso los grandes filántropos del mundo en cambio climático lanzaron este Methane Hub que está capitalizado en torno a 220 millones de dólares en los próximos 3 años, para poder ayudar a distintos actores a poder mitigar el metano, tanto a nivel de gobierno, tanto a nivel de empresa privada, tanto a nivel de ONG, tanto a nivel de activismo, para también poder mantener la presión viva con respecto a la mitigación de metano. Ok, para finalizar, como Mm. comenté antes, fue elegido dentro de uno de los 30 líderes más influyentes, líderes climáticos más influyentes por la revista Business Insider. ¿Qué le dejó, qué sensaciones le dejó este nombramiento, más allá del orgullo que debe generar? Yo creo que es un reconocimiento a la agenda, pero también a una carrera, en el sentido de que me tocó trabajar con los ministros de Hacienda del Banco Mundial para poder buscar cómo podían apoyar la acción climática y eso ha influido fuertemente a que hoy día el sector financiero se esté volcando hacia la acción climática. Siempre va a haber transiciones difíciles y conflictos, pero hoy día estamos con un sector financiero que está grandemente comprometido en la descarbonización y ahora queremos lograr lo mismo con otros temas, con el tema de la agricultura, con el tema de los residuos y revisitar lo que pensamos que era correcto en su momento para poder hacerlo mejor hoy día. Hoy día nos dimos cuenta que era bueno tirar la basura no en un basural, sino que un relleno sanitario y éramos capaces de capturar ese metano para poder generar energía eléctrica. Con el tiempo, con satélites nos damos cuenta que en realidad se fugaba casi la mitad de ese metano y por tanto una emisión de residuos orgánicos podía generar 3 veces su peso en CO2 y por tanto teníamos que empezar a mirar eso de forma distinta. Entonces yo tengo toda la esperanza de que esto es un llamado a que sigamos avanzando en un sistema energético que tenga mucho mayor compatibilidad con el clima, pero al mismo tiempo un sistema de alimentos, en donde no se pierdan 30% de lo que producimos,
en donde tengamos un uso de espacio que no necesariamente sobre represente formas ineficientes de contribución a calorías y proteínas, como el caso del ganado, y que encontremos un equilibrio, porque no va a ser 100% carnívoro, ni tampoco 100% vegetariano, pero encontremos una forma de poder entender que tenemos que tener un sistema que sea saludable para nuestros bolsillos, saludable para nuestra salud, saludable para el planeta. Y hoy día el sistema alimentario que tenemos, altamente dependiente de combustibles fósiles, no está cumpliendo ninguno de esos tres atributos, y la agenda del metano nos permite poder avanzar en eso en forma simultánea. Muchas gracias, Marcelo Mena Carrasco. Muchas gracias por haber compartido esta conversación con nosotros. Los esperamos en la próxima y muchas gracias a todos por seguirnos. Los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Marco. Nos vemos. Suerte. Que te vaya muy bien.